sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Nuevamente les habla el pastor Gustavo Ariel Chimeles, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración, de la ciudad de San Lorenzo, de la República del Paraguay, para el Paraguay y el mundo entero. Que el Señor les bendiga muy ricamente a todos nuestros queridos hermanos y amigos que habitualmente nos encontramos en esta reunión congregacional online, esperando que se sumen muchas más personas, por supuesto, sean salvadas, sean restauradas, sean sanadas y puedan encontrar la fortaleza para llegar todos juntos a la patria celestial. Saludamos también a nuestros queridos hermanos de nuestra amada República Argentina, que el Señor les bendiga muy ricamente. También a nuestros hermanos de la República Oriental del Uruguay y en definitiva a todos los hermanos de diferentes regiones, países que se estén conectando en este momento, más adelante por YouTube a la transmisión. Recuerden, como siempre les digo, que Facebook ya no guarda las grabaciones, quedan un mes, las estamos subiendo poco a poco a YouTube de Gustavo Ariel Chimeles. Ustedes pueden suscribirse y entonces de esa manera seguir repasando, chequeando las temáticas que estamos abordando. Estamos con el tema Seamos Santos, parte número 7. Agradecemos los saludos de la familia Fernández, que el Señor les bendiga desde la ciudad de Buenos Aires. Sea el shalom para todos ustedes. Mi amada esposa Cristina María, siempre conectada, apoyando la transmisión, apoyando al siervo del Señor para que pueda seguir adelante compartiendo la palabra del Señor con toda libertad. Bien, queridos hermanos, queremos seguir adelante con esta temática exhortativa conforme al diseño que el Señor nos ha dado, al llamado que el Señor nos ha dado en estos tiempos. Desde el principio siempre le digo a los hermanos, esto no es algo nuevo que surge conmigo, con el pastor Gustavo Ariel Chimeles, sino que es algo que ha surgido prácticamente desde que conocí al Señor hace 38 años y al poco tiempo el Señor fue formateando mi vida para esta misión de exhortar con el fin de amar, de edificar, de transmitir la autoridad del Señor para que las personas también, como dice el profeta Isaías, puedan temblar a la palabra del Señor y puedan convertirse, porque sin el temor al Señor no puede ser perfeccionada la santidad en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Oramos al Señor y continuamos, estamos viendo dónde se asienta el pecado. Veníamos viendo que si bien tenemos a Yeshua como único y suficiente Salvador, la santidad tiene que empezar a ganar terreno en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. La semilla ya fue plantada, obviamente, en nuestro espíritu. El Espíritu Santo está completo, está perfecto, pero nosotros tenemos que incorporar todo eso en un proceso que espero que no lo hagamos demasiado lento a nuestra alma y lograr transmitirlo, manifestarlo también a través de nuestro cuerpo. Saludamos también a la hermana Petrona, sea bienvenida, el Señor le bendiga. Un gusto compartir entonces con cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias, bendice la entrega de tu palabra en esta tarde-noche. Bendice a mis hermanos, Señor, y a cada uno de nosotros, porque estamos sedientos y hambrientos de tu palabra de verdad y de tu palabra de justicia, Señor. Escrito está en tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor. Fortalécenos, Señor. Aquel que está débil, tú lo estés fortaleciendo con esta palabra. Aquel que ha tropezado, ha caído, se ha manchado, tú lo estés limpiando con el agua de tu palabra, el agua de la verdad que estará fluyendo, Señor, en esta tarde-noche a través de tu gloriosa palabra. Fluyan esos ríos de agua viva en nuestro interior, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre. Queremos prepararnos, Señor, porque tarde o temprano, de una manera o de otra manera, Señor, un día tendremos que estar delante de ti, Señor. Por eso es bueno que ahora nos humillemos, es bueno que ahora nos arrepintamos, es bueno que ahora arreglemos nuestras cuentas contigo, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre, porque queremos ser parte
de esa iglesia, esa novia gloriosa que tú vienes a buscar, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, declara tu palabra. En el nombre de Yeshua, Gálatas dice, los que son de Cristo, los que son de Yeshua verdaderamente, han crucificado las pasiones y sus deseos, aleluya, para comenzar a andar por el resto de nuestra vida y hasta el sonar de la trompeta, en el Espíritu del Señor, en el Espíritu de verdad, en el Espíritu de santidad, en el nombre de Yeshua, decimos amén y amén al Señor. Saludamos también a nuestro querido hermano Robert Denis de la República Oriental del Uruguay, a toda su familia que veo que se está conectando, sea el Shalom. Bendiciones, querido hermano Robert, Shalom, Shalom. Compartimos hace 2 semanas, porque estuvimos con algunas actividades, estamos retomando Santiago capítulo 4, verso 1 al 10, fue lo último que compartimos. Ya hemos visto que el pecado queda ciertos hábitos en el cuerpo, y si se ven esos hábitos en el cuerpo es porque todavía el dominio total del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, del carácter del Señor, no está plenamente en nuestra alma. Quiero que me escuche bien, no quiero que haya malos entendimientos, no estoy diciendo, de hecho no los conozco a todos, no estoy diciendo que usted no tenga al Señor, lo que estamos diciendo es que dependiendo de nuestra entrega, nuestra consagración, no importa el tiempo, algunos tienen mucho tiempo y no terminan de consagrarse, y otros tienen menos tiempo y se consagran rápidamente al Señor, pero estamos viendo que si todavía hay manifestaciones del pecado que se pueden ver a través de las manifestaciones corporales, me refiero a través de las actitudes, a través de la mirada, a través del hablar, significa obviamente, claramente, que en el alma, en el ser interior, en la personalidad nuestra, como siempre les vengo hablando, en nuestros pensamientos, en nuestro sentir, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, todavía no le permitimos, lastimosamente, al Espíritu Santo, a la naturaleza del Señor, tomar el pleno control de nuestras vidas. Por eso estamos hablando, comenzamos a hablar la clase pasada, hace 2 semanas, que el pecado también logra asentarse. Estamos viendo el asiento del pecado dentro del corazón todavía. Hay cosas que no queremos renunciar, hay cosas que no queremos soltar, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo por amor al Señor, tenemos que hacerlo entendiendo que si seguimos practicando el pecado, vamos a morir, porque la paga, la recompensa por practicar el pecado es la muerte. Y si lo hacemos inclusive conscientemente después de haber recibido conocimiento de la verdad, peor aún todavía. Peor aún todavía, te vomitaré, como dice la palabra del Señor. Vamos a abrir en Marcos capítulo 7, versículo 21. Por eso el libro de Proverbios dice, hijo mío, dame tu corazón, dame tu personalidad, deja que yo te moldee, deja que yo te formatee a la imagen y semejanza nuevamente del principio, antes de la caída. Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. Una palabra muy conocida, si usted tiene tiempo en el Evangelio, seguramente la escuchó muchas veces, pero es necesario repasar, es necesario volver a pasar por este texto. Seguramente el Señor quiere limpiarnos mucho más todavía, que santo santifíquese todavía. Marcos 7, 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen, comienza diciendo, los malos pensamientos. Mantenga abierta la Escritura. Entonces, hermano, ciertamente hay gente que te quiere influenciar para mal, yo entiendo todo eso, sería tema para otro momento, pero no podemos vivir echando la culpa de lo que pensamos a la gente que nos rodea, de eso tenemos que cuidarnos, obviamente, sino que está hablando que hay una maldad interna, hay una maldad propia, obviamente, somos seres caídos, pero nos estamos refiriendo en esta cartilla, en este material, hace un buen tiempo, y hago la aclaración, no hablo del que recién empieza, porque el que recién empieza obviamente tiene largo camino como lo tuvimos nosotros para limpiarnos y santificarnos. Con esto no estoy diciendo que el que tiene mucho tiempo no se tiene que seguir santificando, pero lo que estoy tratando de decir es que si usted tiene de 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 años, se supone que la gracia de Dios debería haberlo ya afirmado
en un montón de cosas. Por supuesto, enfrentamos luchas, el diablo vuelve a la carga muchas veces a tentarnos, lo hizo con el Señor 40 días allí en el desierto, pero el Señor resistió todo eso. Los pajarracos pueden dar vuelta alrededor de la cabeza, pero no hay que permitir que ese pensamiento se anide en su mente y en su corazón, porque eso estaría trayendo una mala información y estaría trayendo una contaminación a su alma. No debemos permitir los malos pensamientos, tenemos que resistirlos en el nombre poderoso de Yeshua. Pero hermano, de adentro nuestro salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, la violencia. Homicidio puede referirse a una violencia física, a un maltrato físico, como también sabemos que aquel que no ama a su hermano también es obviamente homicida, porque no está cumpliendo el gran mandato en donde se resume toda la ley: amar al Señor con todo el corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hermano, debemos mirarnos en el espejo de la palabra del Señor, así como nos miramos en el espejo del baño antes de salir, a ver si la camisa está bien colocada, si el pelo está peinado, si realmente nos pusimos bien la blusa, la corbata. Está muy bien, pero tenemos que mirarnos mucho más en el espejo de la palabra del Señor. Saludo también a nuestra querida hermana Nélida de la ciudad de Posadas. Que el Señor te bendiga grandemente, querida hermana, hacia el Shalom. Entonces, mi hermano, todo eso sale, o pudiéramos decir, los que tenemos tiempo, salía. Antes eras tal vez un adúltero, un fornicario, es una persona siempre con malos pensamientos de maldad, pero ahora que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor. Tenemos que alcanzar la madurez espiritual, tenemos que tener firmeza, algo que no se ve muy a menudo hoy en día, lastimosamente. Por eso la palabra exhorta muchas veces a que tengamos victoria sobre el corazón de doble ánimo. Insisto con esto, me refiero más que nada a los que ya tenemos tiempo en el camino del Señor y que deberíamos ser un ejemplo para los que recién están comenzando a dar los primeros pasos en el camino del Señor. Verso 22 dice: sale también del corazón los hurtos, el robo, la avaricia, las maldades en líneas generales, el engaño. Otra vez vuelve la carga, la lascivia, las pasiones desordenadas, que podría ser pornografía, inmoralidad, ¿verdad? La envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, ¿no? La palabra insensatez también habla de la locura que cometen muchas personas de rebelarse conscientemente contra el Señor. Y en el verso 23, Marcos 7:23, dice el Mesías: todas estas maldades, repite, enfatiza, de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso, hermano, estamos hablando en esta parte de este material que tenemos que seguir detectando con la ayuda del Señor, porque sin la ayuda del Señor no lo podemos hacer, eso es obvio, ¿verdad? Tenemos que detectar aquellas cosas que están escondidas o que todavía siguen echando raíces dentro de nuestra alma, y tenemos que arrancarlas de nuestro ser interior para que no nos sigamos corrompiendo y poder tener victoria sobre el pecado, porque obviamente podemos tener victoria sobre el pecado. El Señor murió para eso, para limpiar nuestros pecados, para enviar también el poder del Espíritu Santo, el cual nos puede dar el poder para vivir una vida victoriosa. Entonces, hermano, en el verso 21 como en el verso 23 se destaca que de dentro del corazón del hombre salen estas cosas. Por fuera, como el Señor reprendió a los fariseos, podemos tener una apariencia de piedad, somos muy profesionales, usamos muy bien las palabras técnicamente hablando, Dios te bendiga, y el Señor dice, aleluya, pero adentro hay un corazón lleno de maldad. Usted está con una persona, está sonriendo, ¿verdad? Pero por dentro lo odia, le guarda rencor, le guarda resentimiento, le desea el mal, ¿verdad? A ver cuándo este va a morir, ¿verdad? O va a caer en desgracia. Todo eso, obviamente, no habla de que esa persona tenga realmente
el fruto del Espíritu, por el contrario, tiene el fruto de la carne. Vayamos al libro de Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5, los días de Noé. Y siempre es bueno refrescar la memoria, porque Yeshua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Va a haber un gran desenfreno carnal, y a pesar de que Noé desde los 500 hasta los 600, mientras construía el arca, proclamaba la palabra de justicia, porque así dice la Escritura, que Noé era pregonero de la justicia del Señor. Saludamos también a Antonio Delgado, te estoy viendo que estás entrando, qué gusto tenerte, el Señor te bendiga ricamente. Entonces, Génesis capítulo 6, versículo 5, en el último tiempo tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque el carácter de los hombres va a ser trastocado, que esto no nos acontezca a nosotros, al contrario, ¿verdad? Que la presencia del Señor y la palabra de Dios siga operando cada vez más en nuestro carácter, que nuestro carácter se asemeje cada vez más al carácter de Cristo, de Yeshua. Bendiciones, querido hermano Delgado, Antonio, bendiciones. Génesis 6:5. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha. Por eso vino la destrucción. Por medio del agua, el diluvio del agua. Ahora va a venir un diluvio de fuego y otras cosas más. ¿Y por qué va a venir? Por la misma razón. Porque el hombre no quiere arrepentirse, no quiere convertirse. Y no me refiero a una humanidad que abiertamente rechaza al Señor, sino que también me refiero que ya en la segunda venida de Yeshua, lo hemos hablado, en algún momento lo vamos a volver a repetir, a recalcar, también en la segunda venida del Señor, Yeshua viene a hacer juicios sobre la ramera, sobre los apóstatas, no solamente sobre un mundo que de entrada rechazó y siempre quiso rechazar al Señor, sino que también va a hacer juicios sobre la maldad. Por eso la Escritura dice que el juicio comenzará en primer lugar por la casa de Dios, porque en la casa de Dios también existe la maldad, como existió en los días de Israel, en el Antiguo Testamento, y sigue existiendo actualmente también, ¿verdad? Aquellos que reciban la palabra se arrepentirán, se restaurarán a tiempo, pero aquellos que no lo hagan, lastimosamente, el juicio de Dios tiene que caer sobre los malvados. Génesis 6:5. Vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha. ¿Usted piensa que el Señor no está mirando? Claro que está mirando. Ayer escuchaba un reel corto de un siervo que me agrada, y él decía, y es algo que comparto 100% porque lo suelo compartir en muchas de las enseñanzas que suelo dar. La gente está muy confiada, ¿verdad?, en la carne, ¿no? Está muy confiada aún los hermanitos, que yo llamo más bien que hermanitos hermanoides. Ah, viste, Pastor Chimene, estoy con vida. Vos seguís hablando de la santidad, me tenés cansado con la santidad. No soy yo el que te quiere cansar con la santidad. La palabra de Dios habla abundantemente de la santidad y explica claramente lo que es la santidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces la gente está muy confiada, viste que estoy vivito y coleando, ¿verdad? Pero hermano, sabemos por la palabra, por los días de Noé, por la torre de Babel, por Adán y Eva inclusive, por el pueblo de Israel, por los días de la iglesia primitiva, donde también caía el juicio de Dios, que el Señor es lento para la ira, pero en algún momento el juicio sobre la maldad va a caer, tanto en este tiempo como obviamente cuando llegue el momento más importante, que será estar frente al Señor en el trono de Cristo. Aunque algunas obras ahí se pueden quemar, las personas van a ser salvas, gloria a Dios. Pero también está el trono blanco, donde muchos no están inscritos en el libro de la vida. Pero recalcando que también muchos juicios están cayendo actualmente y están cortando a muchas personas que se endurecieron y mueren irremisiblemente para ir a un lugar de oscuridad esperando el juicio de la condenación. El Señor está observando, mirando la maldad de los hombres en las naciones y aún dentro de la casa del Señor. Era mucha en la tierra y en todo designio de los pensamientos, lo que recién veíamos en Marcos capítulo 7, verso 21 a 23.
salía del corazón de ellos, era de continuo, no fue una lucha nada más, o bueno, tuve un mal pensamiento y me arrepentí y arreglé las cuentas con el Señor, sino que de continuo. De continuo, amaban la maldad. Como dice el Evangelio de Juan, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz que estaba viniendo por medio del Mesías Yeshua en su primera venida. Génesis capítulo 6, verso 6, dice se arrepintió, en realidad la traducción es se dolió, porque Yahweh no se arrepiente, no es hombre para arrepentirse, no necesita arrepentirse de nada. Se dolió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahí hay que corregir la traducción de la primera palabra. Le dolió en su corazón. Obviamente el Eterno es un ser espiritual, es un ser que siente también y se duele de que su creación, a la cual Él hizo con amor y con total perfección, se haya revelado. Obviamente sabemos, como siempre explicamos, que hay libre albedrío. El ser humano fue creado con la capacidad de poder escoger o una cosa o la otra. Versículo 7, y dijo Yahweh, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. El Señor se lo está diciendo a Noé, claro, después de 100 años, donde a los hombres le entró la palabra de exhortación por un oído y salió por el otro. Solo 8 personas entraron al arca y unos cuantos miles de animales que fueron más inteligentes que el ser humano. El Señor iba a borrar de la faz de la tierra a los hombres que Él había creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me duele el haberlos hecho. ¿Por qué le duele al Eterno? Porque el Señor no nos creó para ser personas malvadas. Saludamos a nuestro querido hermano Javier, que el Señor te bendiga allí en la provincia de Buenos Aires, sea la paz del Señor para vos y toda tu familia. Génesis capítulo 6, verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Este es un texto del cual me tomo, aprovechando la ocasión, obviamente, no, porque algunos dicen, no, la gracia vino solamente con Jesucristo hace 2025 años atrás aproximadamente. No, la gracia y la ley caminan juntas desde el principio. Claro, algunos me dirán, pero si la ley, pastor, vino en el monte Sinaí, usted está en el libro de Génesis y todavía no vino la ley, pero ¿quién le enseñó eso a usted? Por el amor del Señor. Si Yeshua es la gracia, es la esencia de la gracia, y Yeshua es la misma ley, es la palabra, están desde el principio. Desde el principio. El árbol de la vida, ¿qué se piensa que es? Es la ley del Señor, es la palabra del Señor, y allí estaba la gracia también. Ahora, claro, usted querrá entender por qué se le volvió a dar la ley en el monte Sinaí. Obviamente porque el ser humano la había olvidado completamente, mi querido hermano. La había desterrado de su vida, había que volver a darla, había que volver a repetirla, como hoy en día necesitamos, aunque tenemos las Biblias escritas, y algunos no la leen. Tenemos que volver a repetir, para eso están los pastores, los ministerios, para seguir enseñando y enseñando, ¿verdad? Para que el pueblo del Señor pueda mirar nuevamente atentamente a la ley de la libertad. Noé halló gracia ante los ojos del Señor, el único que halló gracia. Él y su familia, y los animales. Todos los demás despreciaron la gracia del Señor, prefirieron la maldad. Aunque Noé trataba de hacerles ver lo que había dentro de su corazón, ellos estaban contentos, lo voy a decir de una forma fuerte, con la porquería que tenían en su corazón, con la basura que tenían en su corazón. Qué tremendo, ¿no? Hay que tener revelación del Señor. Yo soy una nueva criatura, yo no estoy contento con lo que era antes. ¿Por qué? Porque tengo el discernimiento del Señor. Antes sí estaba contento con la porquería que tenía en mi corazón, pero no conocía al Señor. Y qué triste hoy que mucha gente que escucha la palabra del Señor esté contenta con seguir practicando el pecado. Está muy lejos de la verdad. Está muy lejos de la verdad. Está muy lejos de despojarse del pecado como ordena la palabra del Señor. Entonces venimos viendo, hermano, en el último tiempo, en el material de la cartilla, hay que detectar el pecado. Y hemos empezado por el cuerpo. Y si está en el cuerpo la manifestación del pecado es porque también está dentro.
Porque de lo que sale de adentro es lo que manifestamos, tanto la maldad como la santidad o la justicia del Señor. Lucas capítulo 6, verso 43 al 45. Lucas capítulo 6, verso 43 al 45. Y estamos en medio de una sociedad, y no solamente la sociedad secular, sino en medio de una sociedad cristiana, entre comillas, que no se quiere ver realmente como es el espejo de la palabra del Señor. Hoy estamos en medio de una comunidad cristiana, nominalmente, entre comillas, muy soberbia, muy arrogante, que se cree demasiado, que desprecia la profundidad del conocimiento a través de las Sagradas Escrituras, se quedan con los textos de la promesa para sentirse cómodos, van a una iglesia donde le hacen cosquillas en las orejas, ¿verdad? Le tocan el pelito, ¿verdad? Pero no quieren la verdadera confrontación de la palabra del Señor. Lucas 6, 43, no es buen árbol el que da malos frutos. El árbol se está refiriendo a la vida de un creyente. Saludamos también a nuestro querido hermano Daniel en Buenos Aires. El Señor te bendiga, a vos y a toda tu familia, qué gusto tenerte acá con nosotros. Entonces, Lucas 6, 43, ni árbol malo el que da buen fruto. Tenemos que tener discernimiento. Hoy llamamos a la gente que tiene buen fruto, no, este es un malvado, este es un insoportable, es un profeta, ¿verdad?, insoportable. No, es la persona que te está trayendo el buen fruto, porque está llena del Señor. Lo que pasa es que hoy en la sociedad y en la sociedad cristianoide están invertidos los valores, lastimosamente, llaman bueno a lo malo, y a la inversa. Verso 44, porque cada árbol se conoce por su fruto. Usted prueba una manzana, dice, esta manzana está dura, no es madura, algo pasó con el árbol de manzana, o con el árbol de naranja, este año no fue muy sabroso, ¿verdad? O no dio frutos, lastimosamente. Pues no se cosechan higos en los espinos, eso es obvio, ni de la zarza se vendimian uvas, ¿verdad? Mucho menos de una zarza, no, necesita usted ir a la vid, necesita ir al árbol de los higos, ¿verdad? Entonces, hermano, los frutos hablan por sí solos. Usted podrá hablar y decir que es bueno y que no hace mal a nadie, ¿verdad? Pero los frutos del árbol, de la iglesia, de una familia, de una nación, muestran realmente quién es usted. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y saca lo bueno porque ya tiene al Señor. Ya tiene al Señor, ya tiene la ley grabada en su mente y en su corazón, ya tiene el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no podemos decir, ¿verdad? Uy, no lo quise decir, no lo quise hacer. No. Significa que su alma, algunos no tienen ya el Espíritu Santo, obviamente, y otros, como dije al principio, tienen el Espíritu Santo, pero el alma todavía no se llenó del Espíritu. Están en esa lucha todavía, les cuesta horrores, hay años, siglos, ¿verdad? Para empezar a hablar bien, ay pastores que no puedo hablar bien, ¿verdad? Y tiene 20 años en la iglesia. Es que todavía insulto, ¿verdad? Es que todavía adultero, ¿verdad? Es que todavía fornico, ¿verdad? Es que todavía robo, y se justifica, ay, no lo puedo dejar de hacer. ¿Cómo que no, hermano? ¿Usted recibió al Señor o no recibió al Señor? Acá dice claramente, Lucas 6:45, el hombre bueno es bueno porque del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El Señor no te va a poner cosas malas. El tesoro significa acá la riqueza espiritual, el fruto del Espíritu. El tesoro del Señor es que Él te da amor para amar al que no podías amar. El Señor te da gozo, te saca de la tristeza, ¿verdad? El Señor te saca los malos hábitos. Robabas, ya no robás más. Mentías, ya no mentís más. Fornicabas, ya no fornicás más, ¿verdad? Ese es el buen tesoro. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón sigue sacando lo malo, porque es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es que tarde o temprano la boca, las acciones, el fruto que se vea de alguna manera de esa persona va a indicar con toda claridad y con toda
precisión, así como una radiografía, va a indicar con toda claridad en qué condición se encuentra esa persona. No nos engañemos más, mi querido hermano. Usted podrá burlarse del que no tiene el espíritu, del que no tiene discernimiento, del que no conoce la palabra del Señor. Vivimos en un mundo, como estábamos compartiendo con mi esposa en estos días, recibíamos eso del Señor, de un mundo cristianoide que se justifica todo el tiempo, mas la Biblia dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de los ojos del Señor. Vamos a Jeremías 17, verso 1. Vamos a leer gran parte de este capítulo, Jeremías capítulo 17, versículo 1 al 10. Estamos ahora detectando esos resabios de pecado, esas raíces que todavía están dentro del corazón de muchos que se congregan, ciertamente, claro que se congregan, pero son hipócritas, o no fueron bien enseñados, habrá que ver. Jeremías 17.1 lo titula la Reina Valera, el pecado escrito en el corazón de Judá. Estamos hablando de que podemos detectar todavía varias situaciones de pecado dentro del corazón. Jeremías 17.1, el pecado de Judá, porque el reino del norte ya había desaparecido, obviamente. Estamos hablando más o menos 586 antes del Mesías, de la primera venida. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Cuando hablamos de punta de diamante estamos hablando de algo que fue escrito, está grabado, está sellado, está ahí fuertemente sellado en el corazón, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Hermano, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué debería estar sellado en las tablas de nuestro corazón? No el pecado, sino la ley de Dios. La ley de Dios, como el Señor mismo se lo reveló a Jeremías, de lo cual el libro de Hebreos toma los textos de Jeremías para hablarnos de que vendría un día donde el Señor renovaría el pacto en su grande amor y misericordia, y la renovación del pacto implica despojarnos del pecado. El Señor lavará con agua nuestro ser, nos dará un corazón nuevo y pondrá nuevamente el Evangelio, su ley, en las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón para no pecar contra Él. Entonces, hermano, esto nos indica, Jeremías 17.1, que el pecado está muy firme, muy fuerte en algunas vidas. Y vos le das la palabra, pero ellos hacen lo que quieren, como dice el libro de los jueces. ¿De qué nos habla? ¿Cuál es la temática general del libro de los jueces? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había santidad, no había temor, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada tanto aparecía algún juez, apareció Débora, apareció algún juez para poner orden. Cuando moría el juez, otra vez volvían a la corrupción. Como dice el refrán, se fue el gato, los ratones se divierten. Fue una época de mucha apostasía, de mucha corrupción sobre el pueblo de Israel, que ya había recibido la ley hacía bastante tiempo, pero que no la practicaban. Jeremías 17.2, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de las imágenes de Aserá, o sea, no se acordaban de Yahweh, no se acordaban del Dios de Israel, no se acordaban de la ley del Señor, tenían fascinación por los altares idolátricos donde había una gran prostitución sexual, prostituto con prostituta, prostituta con prostituta, prostituto con prostituto, ¿verdad? Unas orgías terribles. Estaban abocados a eso, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Verso 3, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje, al saqueo, ¿verdad? Por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. O sea, el Señor iba a permitir que viniera a Babilonia, iba a arrasar el templo, iba a destruir, iba a morir mucha gente, iba a llevar gente cautiva. ¿Por qué? Porque ellos se deleitaban en el pecado, teniendo un profeta espiritual como había en aquellos tiempos, Jeremías, un hombre íntegro, un hombre verdadero, un hombre consagrado, un hombre que se mantenía en la senda antigua, en la senda de la justicia. Lo despreciaron, así como hemos hablado que despreciaron a Noé en su tiempo. Jeremías 17.4, y perderás la heredad que yo te di, está hablando de la tierra prometida,
y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, iban a ser llevados esclavos a Babilonia, porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá. Verso 5, así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Otra traducción dice, y hace de la carne su fortaleza y su corazón se aparta de Yahweh. ¿Cómo se aparta nuestro corazón, hermano, cuando caemos en la arrogancia? Cuando caemos en la rebelión, no solamente que no debo apoyarme en nadie carnal, en nadie humano, solamente en el Señor Yeshua, sino que tampoco debo apoyarme en mí mismo. Hay aquellos que son amadores de sí mismos, dice la palabra del Señor. Debo apoyarme siempre en las instrucciones del Señor, en el poder del Señor, en la dirección del Señor, en la sabiduría del Señor, en el consejo del Señor. Iban a perder la heredad, iban a estar 70 años, la gran mayoría de ellos en la cautividad, y su corazón se aparta de Yahweh. Verso 5, verso 6, será como la retama, no como el arbusto, significa en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Era parte de las consecuencias que iba a venir sobre el pueblo de Israel. Hermano, hay consecuencias por practicar el pecado voluntariamente y conscientemente. Por eso les hablaba de esa confirmación que yo también recibí a través de otro siervo, ¿no?, que estaba justamente mencionando todo esto, de cómo la gente es tan rebelde, tan poco temerosa delante del Señor, diciendo, viste, pasaron 10 años, estoy vivo, sigo con la maldad. Un día el Señor te cortará. Un día tendrás que rendir cuenta delante del tribunal del Señor. Versículo 7, Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Yahweh, en el gran yo soy, y cuya confianza es Yahweh. No hay más en quien confiar. No hay más en quien confiar. Y esto duele, ¿no? La congregación, de los hermanos que administramos fueron aprendiendo. Al principio se molestaban conmigo porque yo les decía, yo no confío en ustedes. Y no confiaba porque para ese tiempo, para colmo, era un desastre la vida de ellos. Hoy sigo confiando en el Señor y confío en ellos, entre paréntesis, en la medida que vea al Señor, porque solamente puedo confiar en Yahweh. Si veo al Señor en tu vida, entonces voy a confiar en tu vida, pero no por tu propia vida, sino porque le entregaste el control al Señor. Entonces si está el Señor yo estoy tranquilo, pero si no está el Señor yo no estoy tranquilo, porque sé que te vas a mandar una macanada en cualquier momento. Lo mismo sucedería con mi vida. Usted no tiene que confiar en una institución. Sí, yo entiendo que es lindo, es agradable, ¿verdad? Confíe en la parte que realmente usted ve del Señor en mi vida. Y de hecho, esa es nuestra responsabilidad. De mi esposa Cristina, del pastor Gustavo Ariel Chimele, entregarme al Señor para que yo pueda ser una persona confiable, y voy a ser confiable no por mí mismo, sino porque está reinando el Señor, y si no reina el Señor no pueden confiar en mí, ni yo puedo confiar en ustedes. Y esto hay que enseñarlo con toda claridad. Bendito el varón que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh. Verso 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, como dice el Salmo capítulo 1. ¿Por qué el árbol da frutos? Porque está junto a las aguas. Porque tenemos comunión con el Señor. Él es la vida. Él es la vida. Él es el que nos da la fortaleza, el que nos hace fructífero, ¿verdad? Dice el versículo 8, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá o no temerá, dice otra versión, cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, gloria al Señor. O sea que a pesar de las circunstancias de la vida, es un árbol sabio, está junto a las corrientes, puede venir el calor, puede venir la sequía, ¿verdad? Pero sus raíces son sabias, saben de dónde tienen que alimentarse, dónde está la fuente para sostenerse.
Y en el año de sequía no se fatigará, no se inquieta, dice, no se angustia, ni dejará de dar fruto, ¿verdad? Porque es un árbol que tiene sabiduría, no, tengo que buscar las corrientes de las aguas. ¿Qué significa esto para nosotros? No tenemos que buscar la religiosidad, no tenemos que buscar el sistema del mundo, tenemos que buscar a Yahweh, tenemos que buscar a Yeshua, tenemos que buscar las corrientes de las aguas, que es la comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que también las corrientes de agua significan la palabra del Señor fluyendo día y noche en nuestro interior. Para eso hay que estudiar, hay que leer, hay que buscar el rostro del Señor. Dice el versículo 9, otra vez habla del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esto, hermano, es muy revelador, porque uno diría, bueno, pero Satanás, pastor, es el engañador. Sí, claro que lo es. Imagínate Satanás, que es el padre de la mentira, que es el gran engañador, que se encuentre todavía con un corazón malvado, como pueden tener muchas personas. El engaño es total. El engaño es galopante. O sea, el diablo mentiroso y encima tu corazón, porque acá no está hablando del diablo, acá está hablando de nuestro corazón, el viejo corazón que tiene que ser renovado, tiene que ser nuevamente vivificado por el poder del Señor. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No solamente engañoso, perverso. Es que en la versión, ahí en hebreo dice en el original es débil. Se traduce, es enfermo. El viejo corazón no tiene arreglo. No tiene arreglo, por eso necesitamos un nuevo corazón. En realidad, la forma de decirlo de una manera correcta es que necesitamos un nuevo corazón. Sacamos ese viejo corazón de piedra y ponemos un corazón nuevo. El Señor hace el trasplante en un zapoaité en un segundo y somos una nueva criatura. Gloria al Señor. Está enfermo. Ese corazón no hay que repararlo, no sirve para nada. Es un corazón malicioso, el corazón de la vieja naturaleza. Siempre está de continuo pensando en el mal. ¿Quién lo conocerá? Bueno, solamente aquel que se atreva a ser sincero delante de la presencia del Señor. Por eso le dije hace algunos minutos que la gente procura ir a lugares donde te hagan cosquillas en el oído, te toquen el pelito, ay, qué bonito que sos, hermanito. La gente no quiere escuchar, mira, sos un pecador, tenés que arrepentirte, te lo decimos con amor, pero también con autoridad, porque hay veces que hay gente que está muy rebelde a escuchar la voz del Señor. ¿Quién lo conocerá, verdad? La gente no quiere conocerse a sí mismo. Sos un monstruo, amiguito. No sos la persona tan bonachona que pensás, o que la gente que te rodea, que también es hipócrita, te dice, no, este es fabuloso. No, sos un monstruo. Si vivís en el pecado, sos un monstruo. Todos fuimos un monstruito. Pero tenemos que volvernos al Señor, hermano, verdaderamente. ¿Quién lo conocerá? Tenemos que detectar el pecado. Vas a encontrar que sos un envidioso, vas a encontrar que sos un codicioso, vas a encontrar que sos un celoso. Todo eso va a terminar cuando te entregues al Señor como corresponde. Termina, claro que sí. Pero hermano, estamos cansados de escuchar personas un poco más, ¿verdad? Que no se quieren poner un trono más alto que el trono del Señor. Estamos acá en la tierra porque necesitamos todavía ser confrontados con la palabra antes que venga el Señor y empezar a preparar nuestro corazón y empezar a vestirnos de lino fino para ser realmente la iglesia, la novia gloriosa que el Señor viene a buscar. Verso 10 dice, yo Yahweh que escudriño la mente y que pruebo el corazón. ¿Usted piensa que puede engañar al Señor? Dios no puede ser burlado, dice la Escritura, hermano. Dios no puede ser burlado. Y personalmente le voy a decir algo, tengo 38 años de camino, pero en los últimos 20 años, 25 años, en donde fui madurando, caminando con el Señor, hay una cosa que puedo decir que es contundente y que a los que son carnales no les va a agradar. El Señor, tarde o temprano, mi querido hermano, a los que realmente buscamos al Señor,
nos muestra en qué condición estamos y en qué condición están los que están alrededor nuestro, ¿verdad? Y lo triste es que hay gente que quiere seguir tapando un montón de situaciones y ¿sabe qué? ¡Bum! El Señor corre la cortina y se ve todo. Y no lo voy a hacer yo, el pastor Chimere, lo va a hacer el Señor. Entonces te recomiendo que para no llegar a esa instancia, que es la instancia que yo siempre le digo que lastimosamente tuvo que llegar el rey David, pero menos mal que llegó a esa instancia, porque si no, hoy estamos hablando de que David por ahí se va al infierno. David tuvo que ser confrontado por el profeta Natán porque él no quería mirarse a sí mismo lo que realmente había salido de su corazón, algo asqueroso, el adulterio, la inmoralidad, la mentira, el asesinato, el homicidio. Y qué bueno que el Señor envió a alguien, o qué bueno que el Señor te caiga una noche en una visión, un sueño, una revelación, o la palabra misma que estás escuchando en esta noche para que te arrepientas, porque el Señor no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos. Él escudriña la mente, prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, Jeremías 17:10, según el fruto de sus obras. Para aquellos que dicen, no, las obras ya pasaron, no, hermano, la gracia, la ley, las obras, ya lo hemos hablado, caminan juntos, son un paquete. No, olvídate de las obras, mirá lo que dice acá la Escritura. Tenemos que entrar en las obras que el Señor preparó de antemano, que son las obras del Espíritu. Están las obras o de la carne y del diablo o las obras del Espíritu. Si las obras, ¿verdad?, que reflejan el fruto que hay en tu ser interior son todavía adulterio, robo, mentira, maldad, maledicencia, envidia, celo, quiere decir que tu corazón no fue cambiado, no fue regenerado. Te estás engañando a ti mismo, ¿verdad? Proverbios 28:26, sigamos adelante, estamos viendo, gloria al Señor, vamos despacio, vamos lento, pero vamos seguro, para llegar a la patria celestial. Proverbios 28:26, sobre el tema de detectar el pecado en el corazón, obviamente es más amplio, hay muchos más versículos. Proverbios 28:26, la palabra habla por sí misma, ¿verdad? Yo le doy el toque, la explicación que el Señor me permite por medio de la unción del Espíritu Santo, pero la palabra es clara, mi hermano. Proverbios 28:26, comenzamos por ahí. El que confía en su propio corazón es necio, es un loco, un insensato. Se está refiriendo al viejo corazón. Mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces, hermanos, tenemos que permitir que el Señor nos dé un nuevo corazón, como dice ese cántico antiguo, ¿verdad? Señor, dame un nuevo corazón. En el mismo capítulo, Proverbios 28, vamos un poquito más arriba, versículo 13 y verso 14. Miren lo que dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará en términos espirituales, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermano, el Señor está trabajando a través de esta enseñanza en que no nos escondamos más. Encubrir significa esconder, como se escondieron Adán y Eva. ¿Acaso Adán y Eva pudieron esconderse de Yahweh? Claro que no. Ellos pensaban que podían esconderse, pero no se escondieron. Pensaban que podían engañar al Señor, pensaban que podían confundirlo al Señor, pensaban que el Eterno nunca se iba a dar cuenta que ellos habían desobedecido. Es lo más necio que puede acontecer en la vida de un ser humano. Hay algo que tenemos que tener claro, ustedes y yo. El Señor es luz, el Señor es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él lo ve todo, Él lo escucha todo. Él obviamente no se duerme, Él está mirando la creación en cada lugar, a los millones de los millones. Él tiene el control absolutamente de todas las cosas. Verso 14, bienaventurado, feliz el hombre que siempre teme a Dios. Al recibir el Espíritu Santo, que vendría a ser también la plenitud del Espíritu Santo, son los 7 espíritus del Señor, y entre los 7 espíritus del Señor, dentro de esa plenitud se encuentra el espíritu de temor. El principio tan solamente de la sabiduría es el temor al Señor. Por medio del temor, como ya hemos leído
en el libro de Corintios, ¿verdad? Por medio del temor nosotros perfeccionamos la santidad del Señor en nuestras vidas, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, lo que está diciendo la Escritura es que hay gente que dice, no me des un corazón nuevo. Me voy a quedar con este corazón lleno de maldad y encima endurecido para contigo, Señor. Eso es lo que va a suceder realmente, hermano. Si nosotros seguimos encubriendo el pecado y seguimos justificando el pecado y seguimos murmurando y seguimos criticando a la palabra del Señor y a los siervos que traen la verdadera palabra del Señor, te vas a terminar endureciendo y endureciendo y endureciendo cada vez más y vas a terminar como Faraón. Vas a terminar como Faraón, con un juicio tremendo de parte del Señor. Sigamos en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7, acá el capítulo es más largo, hasta el verso 19 vamos a ir desglosando con la ayuda del Señor. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Este es un capítulo muy interesante. El autor de Hebreos hace una comparación siempre con Israel y con la congregación, la asamblea primitiva mesiánica que estaba surgiendo en aquellos días. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, como pasó con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, en el desierto, no endurezcan vuestros corazones. Ahí vemos un ejemplo. El pueblo de Israel escuchando la voz y endureciéndose. El Señor le dijo a través de Moisés, esperen acá en reverencia, voy a buscar la ley. No, ellos hicieron todo al revés. Cuando había que subir para conquistar la tierra prometida, no, que no se puede, que están los gigantes, siempre haciendo todas las cosas al revés. A mí me anima mucho la vida de Moisés como siervo del Señor, ¿no? Porque como siervo del Señor, o como cualquier hijo de Dios, uno tiene la esperanza como padre, como madre. Quiero tener una familia hermosa, pastor. Quiero tener una congregación brillante y está bueno anhelarlo, por supuesto. Pero hermano, vivimos en un mundo retorcido. Como dice la Escritura, habla el apóstol Pablo en un momento, el pueblo de Israel llegó a ser un pueblo contradictor, todo el tiempo contradiciendo. Esto está también en el libro de Hebreos. La Escritura habla que el pueblo de Israel, aún en la primera venida del Señor, fue un pueblo contradictor. Un pueblo rebelde. Yeshua mismo dijo, no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Moisés, hermano, fue un pastorazo. Porque había que soportar a ese pueblo ingrato, incrédulo, endurecido, arrogante, soberbio, inmoral. Le gustaba la fornicación, el adulterio, la brujería, la hechicería. Terrible, hermano. Entonces dice, no endurezcan, Hebreos 3:8, sus corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, que hubo varias de esas. Hubo varias. En un momento dice la Escritura, en el libro de Números, me habéis tentado ya 10 veces, ¿verdad? Y ahí vino una disciplina muy fuerte. El Eterno le dice a Moisés, dile a esta generación que no entrará a la tierra prometida, tan rebelde que son. Solamente Josué y Caleb y los que eran de 20 años para abajo entrarán a la tierra prometida cuando hayan muerto todos estos en el desierto. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. No estoy diciendo que muchos de ellos no fueron salvos, seguramente que algunos sí y otros no. Eso lo determinará el Señor llegado el momento, obviamente en el juicio. Pero eran tan duros que tuvo que haber una disciplina fuerte, ¿verdad? Ya no pudieron heredar la tierra prometida. De hecho, estuvimos viendo recién el libro de Jeremías, que son generaciones más adelante de la de Moisés, que cuando pudieron entrar a la tierra prometida también salieron de ahí, porque fueron rebeldes. Y a veces, mi querido hermano, el Señor tiene que actuar con severidad. Busque en el perfil de Gustavo Ariel Jiménez, yo he puesto un texto, ¿verdad? Al severo tratará severamente. Hay mucha gente, hermano, que se entrega así, ¿verdad? Lastimosamente. No es el ideal, no es lo mejor, no es inclusive ni siquiera lo que el Señor quisiera, pero es uno de los métodos del Señor para ver si se afloja esa terrible dureza que hay muchas veces en los corazones.
Hebreos 3:9. ¿Por qué el autor de Hebreos trae esta comparación entre lo que pasó en el pasado y la congregación actual de Hebreos? Para que la congregación de los hebreos entienda, reflexione, ¿verdad? Y no vuelva a cometer los mismos errores que había cometido el pueblo de Israel. Verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Se puede llegar a esto? Muchos me preguntan, pastor, ¿se puede llegar a esto? Claro que sí. Hace más de 3.500 años esto sucedió. Y después de Moisés siguió sucediendo en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los profetas. Eran muy rebeldes. Siguen siendo hoy la gente muy rebelde. 40 años. Uno dice, pero no, yo veo que sale agua de la roca, me tiro de rodillas, ya cae maná, vienen las codornices, la columna de fuego, las nubes durante el día, los carros del faraón fueron consumidos en el mar rojo. ¿Sabes qué? Yo digo, no, toda esta gente se va a convertir seguramente, ¿no? En el tiempo de Yeshua, él da una parábola como uno solo de los 10 leprosos que fueron, uno solo vino a adorarme nada más. ¿Se da cuenta, hermano, que hay gente que ama ese corazón que Dios no ama, obviamente? Ama ese corazón malvado, ese corazón endurecido, se quedan con ese corazón en vez de recibir el trasplante, ese corazón nuevo que contiene el Espíritu del Señor, la gracia del Señor y la ley del Señor que nos protege. Hebreos 3:10, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando, ¿dónde? En su corazón. Este capítulo habla mucho del corazón. Andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. En realidad lo que dice acá es que no los quisieron conocer. El Señor se enoja, sí, dice que se disgustó, se irrita, hace juicio sobre aquellas generaciones que desprecian las obras del Señor. Verso 11, por tanto, dice la Escritura, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y una cosa es no entrar a la tierra prometida y algo muy diferente es no tener la oportunidad de entrar al reposo eterno. Porque está haciendo la comparación para que podamos entender todo esto. Verso 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de ustedes, otra vez habla de qué, del corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermano, esto es para usted y es para mí. Es hora de mirarnos en el espejo de la palabra. ¿Qué clase de corazón tienes? ¿Mantienes el viejo corazón o tienes el nuevo corazón? ¿O aún el nuevo corazón lo estás empezando a destrozar de vuelta para recibir de vuelta el viejo corazón? Ahí habla del corazón malo, el verso 12, de incredulidad. Llegó la hora de creerle al Señor, hermano. Llegó la hora de rendirse al Señor. Eso es lo que significa la palabra creer, de tener fe, de confiar plenamente en el Señor, que todo lo que viene del Señor es bueno y todo lo que viene de nosotros es malo. Y nos tenemos que despojar de eso malo con la ayuda del Señor. Para eso vino el Señor, hermano. Para eso vino el Señor. No vino el Señor para decir, ay, pobrecito, sí, quédate con ese corazón, quédate con la orgía, quédate con la fornicación, quédate con la mentira, ay, pobrecito. Oh, sí, quédate con ese asqueroso, podrido, inmundo, putrefacto corazón. No vino el Señor para eso. El Señor quiere hacer el trasplante, arrancar el podrido corazón y colocar un corazón nuevo. Digo está podrido porque nosotros lo llevamos a esa putrefacción con nuestra desobediencia. No haga lo mismo de vuelta, por favor. No haga lo mismo de vuelta. Dice el versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día. Este es un texto que yo amo, que lo puse en la cartilla del tema de la exhortación. No se acuerda que le he dicho, ¿no? Porque llegó un punto, no, pero pastor, ¿por qué usted exhorta? ¿Y de dónde sacó que hay que exhortar? Bueno, siga buscando la concordancia que está lleno de versículos. Este es uno de los pasajes que afianza el ministerio que hemos recibido de parte del Señor, antes exhortados los unos a los otros, cada día inclusive. Cada día, la exhortación del Señor es el amor del Señor. Es para regresarnos a Él. Es para llamarnos nuevamente y regresar a su redil, a su presencia. Entre tanto que se dice hoy, verso 13,
para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, hermanos, ¿por qué el corazón se endurece, la personalidad interior nuestra? ¿Por qué se endurece? Porque amamos el pecado. El pecado, aparte de traer muerte y destrucción y de contristar la presencia del Señor, por supuesto, el pecado lo que hace, sea cual fuera el pecado cada vez te endurece más y te endurece más y te endurece más. Y yo creo que usted entiende lo que le estoy diciendo porque todos hemos pasado por ese proceso. Sobre todo los que tenemos tiempo sabemos que el pecado endurece. Y sabemos cuánto le costó al Señor ablandarnos para estar hoy en donde estamos. Entonces no retroceda, querido hermano. No vuelva hacia atrás, no sea como el perro que vuelve al vómito, la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo. Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Yeshua, del Señor, con tal, hay un requisito, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La fe es confianza en el Señor, en que Él te cambia, en que Él te transforma, en que Él te puede afianzar. Y yo sé que son palabras claras las que estoy diciendo, pero hay que bajarlas a nuestra mente y a nuestro corazón, a nuestra alma, porque la gente te vive diciendo, no se puede estar firme. ¿Cómo que no se puede estar firme? Si la gracia del Señor vino para eso, pero tenemos que retener la presencia del Señor en nuestra vida. Y digo retener bien porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si hay algo que el diablo quiere lograr contristar en tu vida y en mi vida es la presencia del Señor, a través de la incredulidad, a través de la pereza, a través del cansancio, a través del agotamiento, a través de la amargura, a través de la tristeza. Quiere que la presencia del Señor se vaya apagando, se apague tu lámpara. Cuando hay orden de parte del Señor en la carta de Tesalonicenses, no apaguéis el espíritu, y para que no se apague el espíritu hay que avivarlo, hay que colocar aceite, hay que encender las lámparas buscando al Señor, teniendo una disciplina. Entonces, hermano, somos conscientes cuando nos estamos endureciendo, hermano. Hay personas endurecidas por el pecado. Hay relaciones familiares, relaciones matrimoniales endurecidas, hermano. Falta el aceite que cicatrice, que suavice las heridas. Hay que arrepentirse y el Señor va a sacar el pecado. Y si se va el pecado, se va la dureza. Y ahí usted se siente alivianado, se siente en paz, se siente mucho mejor delante de la presencia del Señor. Hebreos 3:14, entonces retengamos firme hasta el fin. Gloria a Dios. Verso 15, entre tanto que se dice, repite esto, si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. O sea, hermano, cuando usted rechaza la palabra de Dios una y otra vez, y aún puede congregarse, pero yo le digo por experiencia, ¿sabe cuánta gente se congrega, son fieles en congregarse, pero esto no. Entonces usted se está endureciendo. Está provocando al Señor. Cuando usted se cree más superior que el Señor, cuando usted quiere traer su propia interpretación personal de los hechos sin tener en cuenta realmente lo que dice la palabra de Dios, usted está provocando al Señor, como hizo el pueblo de Israel, Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Habiendo oído le provocaron. Este es un texto que yo amo con todo mi corazón. Porque trae una luz fenomenal. Uno dice, no, me congrego, está todo bien con el Señor, pero usted escuchó, pero no obedeció, entonces le está provocando. Ustedes padres saben. Usted le dice a su hijo, mi hijo, no me hagas esto, ¿verdad? Y su hijo va y hace a la inversa, no le hace caso, entonces le está provocando a usted. Le está provocando y usted tiene que traer, obviamente, conforme a la Escritura, tiene que traer la corrección, la disciplina, en amor, esperando que su hijo pueda corregirse. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Esto es lo que recién estábamos reflexionando, mi querido hermano. Todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, que en realidad es la mano del Señor, ¿verdad? Vieron la gloria del Eterno, aún así se revelaban todos los días.
Esto no ha cambiado hoy en día, mi querido hermano. Hoy estamos frente a un pueblo que se revela, que quiere seguir un evangelio light, un evangelio, hermano. Hay cosas que a veces observamos de congregaciones que ya a nosotros particularmente nos invitan, lo digo claramente porque no quieren la palabra que nosotros compartimos, pero sí vemos que invitan a mucha gente que a mí particularmente, te digo la verdad, se me paran los pelos de la cabeza, porque vos ves manifestaciones demoníacas de la carne, de brujos, de hechiceros. Con eso está todo bien. Con eso está todo bien, ¿verdad? No hay discernimiento hoy en día dentro de las congregaciones. Al que trae la palabra pura, lo desprecian como al Señor, o como a Jeremías, o como al apóstol Pablo, pero todos aquellos que te hacen ruido y te acarician la oreja, ¿verdad? Que te traen la falsa profecía con olor a chorizo, ¿verdad? O hamburguesa, está todo bien. Sigue diciendo Hebreos 3:17, ¿y con quiénes estuvo el disgustado? Repite, 40 años. 40 años. Yo tengo 38, en el camino del Señor, y conozco a algunos hace 30, 35 años rebeldes. Ya deberían haber sido, como dice la palabra, dice el autor de Hebreos, deberían ser maestros, siervos del Señor. No, están separados, están divorciados, están en el engaño, están en la mentira, y se congregan y dicen gloria a Dios, pero vos ves los frutos, como hablamos al principio de esta enseñanza, y nada que ver. Nada que ver, mi querido hermano. Si estoy en esta tierra y no viene el Señor y llego a los 40, voy a ser como Moisés, ¿verdad? Ver 40 años una misma persona o varias personas que siguen siendo obstinados como Saúl, rebeldes, infieles. Dice, verso 17, no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto. O sea, te lo aclara la Escritura. ¿Por qué cayeron? Porque pecaron. ¿Por qué cayeron? Porque practicaron el pecado. ¿Por qué cayeron? Porque no se arrepintieron. ¿Por qué cayeron? Porque siempre eran cíclicos, volvían una y otra vez, hasta que el Señor se cansó y dijo, bueno, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Verso 18, un poquito más, hermanos, vamos a ir redondeando. Termino esto y un texto más y estamos redondeando, luego vamos a seguir la semana entrante. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y usted puede leer todo el capítulo, ¿verdad? Porque el paralelismo trata de mostrarnos a nosotros que hay un reposo mayor, que es entrar a la santa ciudad de Jerusalén, y que si nosotros siguiéramos en esa postura de endurecimiento, podemos quedar afuera del reino eterno del Señor y pasar una eternidad en un lugar de condenación eterna. Proverbios 26, 23 al 26, y con esto estamos redondeando por hoy. Proverbios 26, verso 23. Proverbios capítulo 26, versículo 23 hasta el versículo 26. Dice la Escritura como escoria, la escoria es la suciedad que sale de la plata cuando se está procurando trabajar la plata, ¿no? Justamente estábamos citando los otros días la congregación, ¿no? Para que usted se pueda ver en la plata, ¿verdad? Como si fuera un espejo, hay que pulir y pulir y pulir y pulir. Eso habla del proceso del Señor en nuestras vidas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo, o sea, esa escoria, la escoria es obviamente los labios lisonjeros y el corazón malo. Necesitamos, vuelvo a repetir, ¿verdad? Un objeto de plata, hay que pulir, ¿verdad? O sea, todo eso está indicando que tenemos que sacar esa escoria, tenemos que sacar ese corazón malo de nuestras vidas. Nosotros solo no podemos. No lo va a hacer la filosofía tampoco, no lo va a hacer la psicología, no lo va a hacer la psiquiatría. Solamente el Señor puede hacer esa intervención espiritual dentro de nuestra alma. Verso 24, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Todo eso es lo que tenemos que ver, hermano. Vuelvo a repetir, no te conozco,
no los conozco a todos, obviamente, pero es imprescindible que nos veamos en el espejo de la palabra del Señor, y no importa los años que tengas en tal o cual congregación. Hay mucha gente que ha tenido que ir al frente reconociendo que tuvo 15 años de hipocresía, 20 años de engaño, y que recién ahora se están encontrando verdaderamente con el Señor, no porque no pudieron haberse encontrado con el Señor antes, sino que no dispusieron su corazón y recién ahora lo están haciendo. Bienvenido sea entonces. Hoy es el día de la salvación, pero es tiempo, hermano, de sacar toda la escoria, el corazón malo, el corazón de engaño. Verso 25, vamos redondeando. Proverbios 26-25, cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Imagínate tener a alguien al lado con 7 abominaciones dentro del corazón, que son la soberbia, la mentira, el robo. ¿Cuánta gente, hermano, se ha despertado y dice, ¿con qué monstruo me casé? Sea hombre o mujer. O a veces, tristemente, como le hablaba a la familia, y qué duro, ¿no? Porque hemos tenido que ministrar a padres que dicen, pero mirá lo que es mi hijo, es un monstruo. Y todos seguirán siendo un monstruo hasta que no se encuentre con el Señor. Siempre yo tengo muy presente cuando Jacob, el engañador, el suplantador, se encuentra con Yahweh, el Dios de Israel, en Peniel, que significa ver a Dios cara a cara, y él dice, he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Librado de qué? De este tipo de corazón que uno mismo tenía, de engaño, de inmundicia. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué pongo este texto, verdad? Porque habla del disimulo, habla de la apariencia. Y necesitamos un detector mucho más profundo que un detector de metal. Necesitamos el detector del Espíritu del Señor, que es el único que puede conocer el espíritu humano, el corazón del hombre, y él lo va a sacar de lo más profundo y lo va a traer arriba a la superficie para que lo veas, para que yo lo vea también. Lo tenemos que ver, hermano, porque tenemos que confesar y apartarnos de esa maldad. De algunas somos conscientes y de otras todavía no, pero pronto el Señor quiere traer eso a la superficie. Si fuera por el Señor, Él quisiera que ya fueras consciente absolutamente de todo el basural que hay en nuestro interior. Proverbios 26-26, aunque su odio se cubra de disimulo, su maldad será descubierta. Oiga, preste atención, Proverbios 26-26, ¿dónde será descubierta? En la congregación. Pastor Jiménez, no me agrada tu vida, decir las cosas muy directas. Hay veces que hay que hacerlo, no digo siempre. Hay que tener cierta ética, cierto cuidado, obviamente, pero hay veces que hay que hacerlo. A veces los profetas no tenían ninguna ética, ni el Señor los llamaba a tener ninguna ética. Era ahora como Juan le dijo a Herodes, deja a esa mujer. Natán le dijo, tú eres ese hombre, David. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Entonces, estamos viendo, hermano, que la maldad tiene que ser descubierta. Por eso el Señor levanta ministerios proféticos, ¿no? Porque si fuera por nosotros humanamente, carnalmente, a la gran mayoría le gusta tapar, como Adán y Eva, abajo de la alfombra. Pero, hermano, el Señor no tiene esa naturaleza. Y los que hemos creído en el Señor tenemos la naturaleza del Señor. Y la gente, claro, nos observa y dice, ¿y este qué le pasó, verdad? ¿Quién se cree que es el pastor Gustavo, fulano, mengano? El que fuimos cambiados, hermano, amigo. Fuimos cambiados a la imagen y semejanza del Señor. No lo hacemos ahora esto por maldad. Obviamente que esto no es la maldad de Dios. Esto es el amor de Dios. Esto es, mi hermano, la misericordia del Señor. Si usted piensa que esto es maldad, que tiene un corazón malo, es usted. Esta es la bondad del Señor que nos quiere librar de la condenación, aunque su odio se cubra con disimulo. Es lo que decía al principio, ¿verdad? Gente viene, te saluda, hermano, hermanito, Dios te bendiga. Pero adentro, hermano, hay un volcán de odio. Es que si hay una de las cosas que el diablo ha enseñado a la humanidad, a la generación perversa, caída, es la hipocresía.
Hay todo un capítulo, Mateo 23, hasta los religiosos fueron tan hipócritas. Me parece cansador, ¿no? Uno dice, che, pero qué pesado Yeshua, ¿no? Usted lee Mateo 23, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y entonces, hermano, ¿qué? ¿Yeshua estaba mal? No, Yeshua sabía lo que hacía, obviamente, y sabe lo que hace. El mundo congregacional se ha convertido en una raza de serpientes, de escorpiones hipócritas. Dios aborrece la hipocresía, hermanos. Detectemos, como estamos viendo en esta cartilla, seamos santos, vamos a continuar todavía, dónde se quiere esconder el pecado dentro del corazón. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche. Hemos disfrutado en tu presencia, Señor. Hemos disfrutado esta comida espiritual que está registrada en tu palabra, Señor, a través de los siglos. Señor, tú nos dejaste esta revelación. Como dice Apocalipsis capítulo 1, comienza el libro de Apocalipsis, Juan diciendo, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Te damos gracias, Señor. Apocalipsis también termina diciendo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Señor, perdona todavía la perversidad, Señor, aquellas, Señor, cosas pecaminosas que todavía guardamos en lo más profundo, Señor, del corazón, en los niveles subterráneos, Señor, y que no queremos renunciar, Señor, pero sea tu gracia con nosotros, ayudándonos a santificarnos cada día. El que es santo, santifíquese todavía más. Límpianos, Señor. Limpia, Señor, todo nuestro ser sea consagrado para servir al Dios vivo, al Dios 3 veces santo, al Dios incomparable. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias por tu amor. Gracias por tu piedad. Gracias por traer en esta noche tu bendita exhortación. Y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos, sea el Shalom. Este fin de semana, sábado y domingo, creo que vamos a estar saliendo al aire, estén atentos, sábado por la noche, más o menos 19 y 15, y domingo a la mañana, con la ayuda del Señor, bien temprano, estaremos ministrando desde una de las congregaciones donde solemos enseñar. La paz del Señor para todos ustedes, tengan buen descanso, mis queridos hermanos.